Llegas a un hotel, a un buen hotel, y te encuentras a unas personas por ahí con un cierto aspecto normalmente de vestimenta clásica, con una actitud de mucho servicio hacia las personas que se hospedan en este hotel. Es muy probable que esa persona sea un concierge o una concierge. ¿Qué es esta figura? ¿Qué tanta importancia puede tener para que aproveches mucho mejor la estancia en la ciudad en la que te estás hospedando? Y para ello va a colaborar mucho el hotel. Bien, muchas veces hemos hablado en este podcast de que los hoteles tienen como dos vertientes. Por una parte se preocupan de estos huéspedes que pueden venir de muy lejos y que son aquellas personas que se hospedan en el hotel y que duermen en el hotel, pernoctan, pasan varios días, etc. Y por otra parte tienen una inserción local, que tienen una participación en la vida de la propia ciudad donde están, o del pueblo en el que están, o de la localidad o la comunidad que les rodea de una manera más cercana. Hacen exposiciones, organizan eventos, facilitan espacios para que pasen cosas que sean partícipes de esa comunidad cercana. Bien, pues la figura del concierge está un poco entre medias de las dos cosas. Son personas que conocen muy bien la ciudad donde estás, que tienen mucha capacidad de organización, sobre todo para cuestiones que puedan ser un poco difíciles, para obtener entradas de exposiciones que a lo mejor no hay muchas a la venta, de conocer muchos eventos que a lo mejor están fuera de ese circuito mainstream que todo el mundo conozca. Son capaces de orientarte a la hora de que puedas disfrutar de la ciudad de una manera a lo mejor fuera de lo común, en el sentido de que muchas veces los turistas cuando llegan a un sitio tienen muy claro que quieren ver este sitio, este y este, unos puntos de interés que muchas veces son muy conocidos, tal vez o bien por redes sociales o bien por tradición, de que las personas que viajan a ese lugar pues tienen esa costumbre de hacerse esa fotografía en ese lugar en concreto, 2 lugares, 3 lugares. Sin embargo, el concierge te puede guiar de una manera mucho más precisa y te puede a lo mejor decir que tal vez esa fotografía que querías, ese spot, digamos, tan claro turístico, a lo mejor no es el momento idóneo para ir, porque tal vez haya demasiada gente, porque tal vez dependa demasiado de cómo esté la climatología, o vaya usted a saber por qué. Puede que tal vez no sea el momento idóneo, o quizás sí, él te lo va a indicar, o ya te lo va a indicar. Pero realmente te va a ir diciendo, pues mira, si vas a pasar 3 días aquí, o 4 días aquí, o un día, yo te recomiendo que en vez de esto puedas hacer aquello otro y tal, y te puede guiar bastante y además te puede solucionar bastantes cosas. Normalmente te va a poder reservar en ese restaurante, te va a poder obtener las entradas para esa exposición, para ese museo, te va a poder guiar en esas actividades que a lo mejor son más indicadas para huéspedes de corta estancia o para huéspedes de estancia más larga. Todo esto el concierge te lo va a facilitar. ¿Qué necesitas para ser concierge? Evidentemente, lo primero que necesitas es tener un conocimiento amplio de la localidad en la que estás. Y ese conocimiento amplio no se reduce a un conocimiento teórico. No se trata solamente de que conozcas, pues, digamos, la historia de la ciudad, que conozcas los lugares que puedan ser más emblemáticos de la ciudad, sino que, por una parte, estés muy al día de todo lo que está pasando y, segundo, que estés muy introducido, muy introducida dentro de lo que es ese circuito de lo que pueda estar en ese momento más en demanda o que pueda ser más en descubrimiento. De esta forma vas a tener la capacidad de poder, pues como decía antes, reservar en algunos restaurantes que sean un poquito difíciles, de obtener entradas para algunos eventos que no estén a lo mejor tan fáciles de obtener. Y esto no se obtiene leyendo libros. Los libros son una parte para conocer esta ciudad donde estás y conocer su historia, etcétera, etcétera. Pero por otro lado hay una actividad diaria de estar muy al cabo de la calle, digamos, muy día al día, para que cuando un cliente pida algo o te consulte algo que se refiera a ese momento en el que estás, puedas indicarle en ese momento en el que estás, en la época del año, qué días vas a estar aquí, va a ser pronto, va a ser dentro de un cierto tiempo, qué plazos tenemos para organizar las cosas, es algo muy inmediato, quieres hacerlo ya, pues déjame entonces que voy mirando y te puedo ofrecer lo que en este momento sea viable. Dentro de las capacidades de esa persona, de ese concierge, estarán más arriba o más abajo en función de su experiencia, de su posicionamiento, como ocurre en tantas otras profesiones. Un buen concierge, una buena concierge, puede conseguir que, sobre todo en hoteles de lujo, la experiencia de esa persona, de ese huésped que se va a quedar en el hotel unos cuantos días, pueda ser muchísimo más avanzada y que pueda volver a su lugar de origen o a donde vaya después, contando que ha visto cosas y habiendo tenido experiencias
que de otra manera a lo mejor ni se le hubiera ocurrido o que no sabía cómo gestionarlas. A lo mejor sabes que quieres ver una exposición, pero no sabes cómo obtener esa entrada, dónde tienes que ir, y a lo mejor pues el investigarlo y todo esto pues te puede llevar bastante tiempo y se come el tiempo de la estancia. Mientras que a través de un concierge pues te va a decir directamente, vale, pues si quieres hay que hacerlo de esta manera, ir a este sitio, te puedo obtener yo la entrada, disponemos de este tiempo, a lo mejor quieres ver un lugar, algo muy típico que requiere de un acceso complicado y a lo mejor pues hay un aparcamiento que siempre está lleno, etcétera, y te pueden decir, oye, pues mira, a lo mejor vas a perder un día entero solamente por ver este spot, cuando yo te recomiendo que mira, puedes ir a este otro, a este otro, a este otro, que a lo mejor pues mira, puedes llegar en este tipo de transporte, pues, lo que sea que vaya a ser más útil. Y es muy interesante que los hoteles cada vez le dan más importancia a esta guía, digamos, para los huéspedes que así lo requieran, especialmente en lugares donde van poco tiempo. Un caso típico es el de Madrid, donde los huéspedes suelen estar en torno a los 2-3 días y tienen mucha prisa por hacer muchas cosas. La figura del concierge en una ciudad grande, donde hay mucho donde elegir y sin embargo centrarte en algo pueda ser más complicado para ti, incluso de descartar lo que no quieras para centrarte en lo que sí quieras, te va a ayudar muchísimo esta figura de concierge si es algo que existe en el hotel y que tú tienes la disposición de utilizar y de dejarte ayudar por estas personas. No se conoce mucho en términos muy generales, pero sí que es muy presente, es muy habitual, sobre todo en hoteles de unas ciertas estrellas, que exista esta figura. Y si lo conoces, va a ser muy interesante que dejes que mejore tu estancia de la mano de estos profesionales, que si es un buen profesional o una buena profesional, te va a ayudar muchísimo. No sé si has tenido alguna experiencia ya con concierge actualmente o en el pasado, siempre estará bien que nos lo comentes, si lo conocías, si no lo conocías, y que nos aportes todo aquello que creas conveniente, que para eso estamos aquí en un canal en el que todos hablamos. Hasta la próxima.